Hola, mi nombre es Luis Fernando Valareso y estoy a cargo del curso de Gerencia Financiera. Esta vez veremos el análisis financiero y el análisis del punto de equilibrio. La gestión financiera requiere de información actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre sus operaciones. La información financiera de la empresa se encuentra registrada en las cuentas, cuyos cambios deben reportarse periódicamente en los estados financieros. Los estados financieros presentan los recursos o utilidades generados en la operación de la organización. Los principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a través de un periodo determinado. Por tanto, el objetivo de esta parte del curso es obtener un diagnóstico sobre el estado real de la compañía, permitiendo con ello una adecuada toma de decisiones. Los contenidos que veremos son el análisis financiero, razones financieras, clasificación de las razones financieras, análisis del punto de equilibrio y condiciones básicas. Financiero. Es un proceso de recopilación, interpretación y comparación de datos cuantitativos y cualitativos y de hechos históricos y actuales de una empresa. Las técnicas de análisis financiero contribuyen, por tanto, a la obtención de las metas asignadas a cualquier sistema gerencial de administración financiera, al dotar al gerente del área de indicadores y otras herramientas que permiten realizar un seguimiento permanente y toma de decisiones. De acuerdo con los requerimientos de los usuarios y la forma de analizar el contenido de los estados financieros, existen los siguientes métodos de análisis e interpretación de los estados financieros. Análisis vertical, análisis horizontal y análisis histórico. Las razones financieras. La aplicación de las razones financieras y su interpretación es factible con prácticas regulares de su realización. Con el tiempo, el practicante se convierte en un especialista y con solo observar los datos de los estados financieros de una empresa, mentalmente calcula las razones financieras. Los directivos de empresas pueden contar con una base práctica de las principales razones financieras que se utilizan para lograr una mayor calidad en su toma de decisiones de los estados financieros. El objetivo principal de dicha práctica radica en mostrar el comportamiento de los estados financieros históricos y de las proyecciones realizadas, en detectar las desviaciones y sus causas, así como descubrir las reservas internas para que sean utilizadas para el posterior mejoramiento de la gestión de la organización. Clasificación de las razones financieras. Las razones financieras se clasifican en las razones de liquidez, las razones de actividad, las razones de endeudamiento y las razones de rentabilidad. Las razones de liquidez evalúan la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones a corto plazo. Las razones de actividad miden la efectividad y eficiencia de la gestión en la administración del capital de trabajo. Las razones de endeudamiento representan el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea en el corto o largo plazo en los activos. Y las razones de rentabilidad miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Análisis del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es una importante herramienta administrativa y de información fácil de utilizar. Es empleada en la mayor parte de las empresas y permite cuantificar el volumen mínimo a lograr, ventas y producción, para alcanzar un nivel de rentabilidad, o sea, utilidades. Ese nivel de rentabilidad deseado
así como permite determinar el volumen de ventas a partir de las cuales dicha empresa obtendrá beneficios, o nivel de ventas en el que cesan las pérdidas y empiezan las utilidades, o viceversa. Para determinar el punto de equilibrio es necesario hacer una correcta clasificación de los costos fijos y los costos variables. Así, los costos fijos son aquellos costos que no varían con el volumen. Son independientes de la producción o ventas. Ejemplo, los alquileres o la depreciación de equipos, entre otros. Y los costos variables son aquellos que ocurren en proporción directa a la producción, como son materiales, mano de obra, suministros, comisiones, etc. Funciones básicas. El punto de equilibrio gráfico esquematiza los ingresos y costos totales a diferentes volúmenes de ventas. El gráfico de equilibrio tiene dos líneas. Una de ellas es la línea de ventas o de ingresos y la otra línea de costos. Ambas líneas se cortan en el punto de equilibrio. Por lo general resulta muy complicado clasificar los costos en fijos y variables. Aún en el corto plazo, los costos tienden a variar en función del tiempo, principalmente en una economía inflacionaria en razón del cambio tecnológico o el mejoramiento de sistemas, etc. Es muy difícil encontrar costos absolutamente variables. La cantidad requerida de un determinado bien por unidad depende, en mucho o en muchos casos, de una cantidad de variaciones como el tamaño del lote a producir, la mezcla de productos, la calidad de los insumos, su homogeneidad, etc. A manera de conclusión, diremos que el objetivo del análisis financiero es obtener un diagnóstico sobre el estado real de la compañía, permitiendo con ello una adecuada toma de decisiones. El análisis financiero es un proceso de recopilación, interpretación y comparación de datos cuantitativos y cualitativos y de hechos históricos y actuales de una empresa. Aquí, los hechos que han ocurrido en el pasado contablemente son muy importantes. Las razones financieras son la comparación de dos o más cuentas de los estados financieros con el fin de analizar la información presente en estos. Y esa información tiene que venir justamente de los balances, estados de ganancias y pérdidas de otros años. Es información histórica. La aplicación de las razones financieras y su interpretación es factible con prácticas regulares de su realización. Eso quiere decir de que la gente, cuanto más practica, más puede encontrar rápidamente estas razones financieras y su explicación. Las razones financieras han sido clasificadas de múltiples maneras. Algunos prefieren otorgar mayor importancia a la rentabilidad de la empresa con la explicación de los indicadores de solvencia, liquidez y eficiencia. Por otro lado, otro análisis que también se utiliza es el punto de equilibrio económico o productivo, que representa el punto de partida para indicar cuántas unidades deben de venderse para que una empresa opere sin pérdidas. Hasta aquí el tema de hoy y nos veremos en la próxima sesión. Hasta luego.